Hola, ¿qué tal? Continuemos con lo que es nuestro curso. Anteriormente vimos lo que son los condicionales. Esto es una herramienta bastante útil en cuanto a lo que es una programación, pero ahora vamos a abordar otro tema que son los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Vamos a pensar que yo tengo que hacer X labor. Supongamos X labor, pero yo tengo que hacerla cierta cantidad de veces, dos o más veces. Entonces, si yo requiero de repetir esa labor Mm, muchas veces, a veces puedo desconocer cuántas lo tengo que hacer. Estoy hablando de que voy a repetirla. Voy a repetir exactamente lo mismo o algo bastante similar muchas veces. Bueno, esa es la definición algo sencilla de lo que es un ciclo. Es decir, que vamos a repetir esa X labor n veces. La vamos a repetir n veces de acuerdo a la necesidad que tengamos. Imaginemos que yo quiero estar imprimiendo un número y en realidad vamos a suponerlo inicialmente. Supongamos que tengo un número entero x que inicia en 1 y yo quiero imprimir ese x más 1 o en un incremento en x, otro incremento en x. Yo puedo estar haciendo esto las veces que yo tenga que hacerlo, pero imaginen, si yo tengo que hacerlo 100 veces, ustedes observarán cuántas veces tengo que repetir esta misma línea para llegar a mi objetivo. Y observen, siguen creciendo la cantidad de líneas de código. Y bueno, si ustedes llegan a un trabajo, si tienen que hacer un sistema y hacen esto, pues están completamente mal. Imagínense la cantidad de líneas que son. Son muchísimas. Si ejecutamos, obviamente no tendremos ningún problema, porque va a ser el incremento y va a estar imprimiendo. Inclusive vean, lo repetimos ya 82 veces. Estamos desperdiciando 82 líneas de código únicamente en poder estarle sumando uno y estarlo imprimiendo. Este sería un caso básico de lo que sería un ciclo. Dentro de los ciclos vamos a mencionar lo que son los tres, que es while, do while y for. Son los más utilizados. Ya de ahí podemos extendernos a lo que es for each, pero bueno, eso no se va a tocar en este curso, dado que estamos hablando ya de temas básicos. Si ustedes gustan un curso más amplio, o más explicado, más completo, pueden adquirirlo en mis otros cursos, porque bueno, en realidad esto es más que nada como un apoyo para que ustedes puedan sustentar y reforzar conocimiento. Todo lo anterior, los temas anteriores yo los expliqué muy lentamente para dar un fundamento fuerte, fundamentar bien las bases de lo que es la programación con Java. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque ya esto de los ciclos, los vectores, el uso del switch, que es la estructura de control, pues ya son temas un poco más avanzados en cuanto a fundamentos. Entonces, todo eso vamos a hacerlo ya bastante rápido, no exagerando, pero obviamente sí a un ritmo más acelerado de lo que estábamos acostumbrados a hacer en los videos anteriores. Entonces, rápidamente, ¿qué es un while? Bueno, más bien while y do while trabajan en base a una condición. Únicamente trabajan en base a una condición y se va a repetir mientras la condición se cumpla. ¿Cuáles son las diferencias de while y do while? Bueno, las diferencias de while y do while únicamente es el orden en que verifica. Orden de verificación. ¿A qué me refiero con esto? La estructura de un while es esta, que podemos ver aquí. Contra un do while, que es esta. Inclusive desde la estructura se puede intuir cuál es la diferencia. ¿Por qué? Bueno, analicemos. Tenemos un while. ¿Qué es lo que hace while? Dada una condición,
Vamos a suponer una condición C. Se hace una condición. Entonces, mientras que la condición C se cumpla, va a ser este tipo de bloque o las instrucciones contenidas en él. El do while también trabaja bajo la condición y también contiene instrucciones. Pero ¿cuál es la diferencia meramente? Bueno, dado que se lee de abajo hacia arriba vulgarmente hablando, un programa, entonces primero verifica la condición. Posteriormente trabaja y después regresa a verificar la condición. Aquí lo que estamos haciendo es que primero trabaja y después verifica la condición. Únicamente esa es la diferencia. Entonces, en ciertos casos podemos hacer uso de un do while y en otros de un while, dependiendo de la necesidad. Pasando a lo que es el for, ¿qué es el for? Además de trabajar con una condición, también trabaja con un contador. Entonces, para dejarlo un poco más claro, dejemos lo que es la estructura de un for, que es este que pueden observar, así como tal, palabra clave for. Dentro del for tenemos que inicializar un contador de tipo entero, cont, para hacerlo un poco intuitivo, igualado en n valor. Dentro de esto va una condición C, que regularmente tiene mucho que ver con lo que es el contador, pero en ciertas ocasiones puede que se quede de lado. Entonces, una condición C y una operación con el contador. ¿A qué me refiero? En este caso, el contador nos es útil pues para utilizarlo como un operador, un número a operar para obtener una posición en un arreglo o algo por el estilo. Y pues la condición puede ser con un operador relacional siempre que el contador sea menor a k número, sea menor a k número, que sea mayor a k número. En el caso de que sea menor, imaginemos que mi contador va en incremento, que mi contador empezó en 0 y va de 0 a k, o que mi contador comenzó en k y va desde k a 0, pues en decremento ahora. Esa es la utilidad de nuestro for. Vamos a hacer este ejemplo básico de lo que era mi impresión del número con el ciclo for. Inicializamos un contador cont en 1, no en 0 mejor. Y mi condición va a ser que yo voy a sumarle ahí 1 100 veces. Es decir, voy a estar sumando 1 e imprimiéndolo 100 veces. Entonces, siempre que mi contador sea menor a 100, si analizamos que vamos de 0 a 100, obtenemos que son efectivamente 100 números, dado que el 0 también se cuenta. Y contador más más. ¿Qué es lo que hace? Bueno, contador comienza en 0. Una vez que esto se declara, completamente es ignorado. Se inicializó en 0 y posteriormente es ignorado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a verificar esta condición, que el contador se cumpla la condición. En este caso, mientras que el contador sea menor a 100, va a realizar la instrucción. En el momento que termine las instrucciones, le dará un incremento al contador, para después volver a verificar la condición, realizar las instrucciones y hacer un incremento. Ese es el orden. 1, 2, 3. Entonces, en este caso, vamos a imprimir x más contador. Al momento de ejecutar, podremos observar una cosa. Está haciendo todo automáticamente, como pueden observar. 1, 2, 3. Era lo que pretendíamos hacer desde un inicio. Como el contador empezó en 0, pues comienza desde 1 hasta 100. Dado que se le suma 1 más 0, pues es 1. Esto es básicamente lo que es el comportamiento del ciclo for. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero ahora con un while.
Este ejemplo que hicimos en realidad es reservado para for porque trabaja mejor con él. Pero vamos a hacerlo para while. Vamos a declarar un contador igual en 0. Dado ese contador igual en 0, en mi condición tendré que siempre que mi contador sea menor a 100, voy a estar haciendo lo que mi ciclo while contenga dentro de él. Entonces voy a imprimir lo que sería mi número x más el contador. Obviamente voy a reiniciar x en 1 para que se vea exactamente igual y dividiré. Esto será while y esto será for. Y debajo de este pues vendrá lo que es do while. Ok, entonces while. Vamos a imprimir x más el contador. Una vez que se imprima, contador tendrá un incremento. Posteriormente pasamos al do while, igual reiniciamos x en su valor de 1 y contador para reutilizarla en 0. Entonces haremos un do while. Exactamente con la misma estructura que mencionamos hace unos momentos, se hará siempre que mi contador sea menor a 100. Entonces vamos a imprimir x más el contador y a mi contador le haré un incremento. Como ustedes notarán, no hay absolutamente ningún error en alguno de ellos y pasaremos a ejecutar para ver qué sucede. Entonces, iniciamos primero con lo que sería nuestro ciclo for, que inicia aquí, ok, for. Como ya lo vimos, for trabajaba perfectamente e iba haciendo sus incrementos respectivos hasta 100. Posteriormente, while trabaja de la misma forma, va haciendo los incrementos respectivos hasta llegar a 100. Y do while trabaja también haciendo sus incrementos llegando hasta 100. Entonces podemos notar que todos los ciclos, o los tres, son bastante útiles. Y así es como deben de funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que for ahorra espacio en cuanto a líneas de código porque como podemos observarlo, oye, inclusive si yo dejo de respetar lo que es la sintaxis, nada me cuesta dejar todo esto en pocas líneas. Pero bueno, creo que se ve un poco más elegante lo que es el for. Del lado de while y do while, pues son un poco toscos, por así decirlo, son un poco carecen de lo que es ese formato de for para estos casos. Obviamente, while to while tiene sus utilidades que pues for no es el indicado para hacerlas. Todo depende de en qué caso nos encontremos, de qué estemos buscando o en realidad sí, cuál sea nuestra necesidad como programadores. Espero que les quede claro el uso de lo que son los ciclos. En el próximo video vamos a pasar ya a lo que es los vectores unidimensionales y una introducción a lo que son los bidimensionales. Hasta la próxima.